caso cerrado. Y hemos regresado, amigos, para darle solución a este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del periodista y escritor sueco Stieg Larsson. Pero muy interesante cita, dice: no hay inocentes, solo distintos grados de responsabilidad. Que pasen los litigantes. A veces las decisiones de la justicia nos sorprenden. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo justo? ¿Qué es la justicia? Cada uno tiene en la vida lo que se merece. Uno no puede ser responsable por las acciones de los demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Elisa, tú estás demandando a Javier. Dime quién es Javier, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, doctora. Estoy demandando a este tipo porque él es el responsable por la muerte de mi hermana. Aunque yo sé que la justicia lo encontró a él inocente, para mí, doctora, para mí él es el responsable de que mi sobrino jamás vuelva a ver a su madre, doctora. Y que también encima de eso, mi mamá también está sufriendo por causas de este señor, porque él es la razón de que todos estos daños nos estén pasando a nuestra familia. Y por eso yo estoy pidiendo $50,000, doctora, para todos los daños. ¿Qué pasó? Mi hermana Delia vino de México, doctora. Cuando ella vino, ella venía embarazada. Llegó a vivir conmigo, con mi familia. Cuando ella tuvo su baby, tenía como 6 meses. Ella estaba trabajando en ese tiempo en una florería. Conoció a Javier. Se juntaron ellos luego. Yo le dije desde el principio que no, que ese tipo no era para ella y que no iba a ser bien para ella ni para su hijo. ¿Por qué? Porque yo luego le noté que era bien, se enojaba rápido. Era bien enojón, Problema de era pareja, abusivo, tomaba doctora, mucho, como era bien cualquier abusivo. pareja. Luego empezó la violencia, doctora. Doctora, de hecho, luego se fueron a vivir juntos y yo sé porque se fueron a vivir en un apartamento atrás de mi casa. Ok, atrás de mi casa yo escuchaba como él la humillaba. Él la trataba muy feo. Le pegaba, doctora. ¿Y qué hacía tu hermana? Mira, mi hermana, doctora, ella le tenía mucho miedo. Ella estaba traumada por todo lo que le hacía a él. Sí hicimos demandas varias veces y ella se las quitaba, sí es verdad. Pero en una vez yo la encontré que él le pegó tan fuerte que quedó bien grave en el hospital. Le pusimos la demanda y lo llevaron a la cárcel, doctora. Él terminó en la cárcel por 6 meses, doctora, porque sí lo encontraron que él le había pegado. Culpable de violencia doméstica. De violencia doméstica, doctora. Y no nomás es eso, pero... Pero después tu hermana volvió a regresar con él. Sí, doctora, es que ella ya estaba en un ciclo, en un círculo con él, que cada vez que le gustaba, ella se quedaba bien triste, bien sola, deprimida, y él otra vez, no sé, porque me quería. Él es bien manipulativo. Él la convencía, doctora, la convencía y ella se quedaba otra vez tratando de hacer que esto de una manera funcionara, doctora. Pero yo sí le decía varias veces, ¿sabes qué? Déjalo, vamos a denunciarlo, X cosa. No, ella siguió con él, doctora. En una ocasión, que es a dónde voy con esto, doctora, estábamos en una fiesta. En esta fiesta estaba Javier, estaba mi hermana. Yo luego noté que estaban peleando, ya allí enfrente del público, así. Él ya estaba tomado, estaban peleando. Yo fui para ver qué pasaba, para tratar de ver si podía en una manera calmar la situación. Como siempre metiéndote en problemas que no son tuyos. Él estaba bebiendo, doctora. Ok. Y cuando se fue, ella me dijo, mira, hermana, nomás por favor, cuida a mi niño, yo lo controlo, mañana te hablo. Yo no me sentí bien cuando ella se fue, doctora. Y lo peor, doctora, que yo no sabía que en ese momento, cuando ella salió de allí, de esa fiesta, iba a ser la última vez que yo la iba a ver, porque se fue con este diablo y mi hermana ahora está muerta por causa de él, doctora. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que donde iban en el carro, se abrió la puerta, salió y ahora él es culpable. Y lo único que le hicieron es, le dieron, ¿Y por qué tengo yo la doctora, culpa? solamente le dieron un ticket por DWI, se fue a la cárcel unos días. Aquí tengo todos los papeles, doctora. Dame. Aquí tengo todo. Dame para saber qué fue lo que pasó, porque obviamente nadie me... Lo llevaron a la cárcel, salió luego. ¿Y por qué iba a tener la culpa? Cuando salió luego, doctora, él siguió su vida así como normal, pero él no tuvo ni la bondad de hablarme para avisarme que mi hermana ahora estaba muerta. Él no tuvo la bondad de hablarle a la policía en ese instante tampoco para reportar que algo había pasado. Pero si estaba en shock, doctora. ¿cómo voy a llamar a la policía? Ok, en ese un momento? momento. Necesito ver qué fue lo que pasó. Ok, bueno, este reporte es uno de violencia doméstica. Sí, doctora. Ok.
Una de las 1000 veces. Esto es, a ti te han apuntado guardiana del menor, Sí, que doctora. es tu sobrino. Es mi sobrino. Después Y ahora de tú que estás a falleció- cargo de este niño. Sí, después de que falleció me dieron a mí toda la custodia Ok, del niño. Perfecto. Y este es el reporte que dice, a las 8:12 p.m. el oficial Alejandro encontró a Javier bajo la influencia del alcohol, le hizo... Pero aquí no me dice qué fue lo que le pasó. Porque la en el evidencia, porque ella está hablando No, como porque siempre, la doctora. justicia no hizo su como trabajo, siempre, doctora, ella está la hablando sin justicia. saber. El que tiene la evidencia La acá soy justicia yo. no se investigó nada de él, no se fijó en su pasado, todas las antecedentes que tiene él, doctora. Esa todas es las pura veces opinión lo que está fue. dando ella, doctora. Tú me estás diciendo que él es el responsable de la muerte de tu hermana. Sí, porque Pero no tanto me estás abuso. explicando de qué manera él es el responsable. Porque él al final abusaba. tu hermana asumió el riesgo de montarse en un carro con un borracho. Por miedo, doctora, por miedo, porque También él ella había tomado, ella doctora. la tenía bien lavada Pero del hasta coco. dónde, Doctora. pero qué edad tenía tu hermana. Ella es menor, mi menor hermana, doctor. Pero- ella es menor que yo, pero ella Pero sí qué era edad, adulta, qué sí era- edad, qué edad. Tenía 25 años, doctora. Es adulta. Tenía 25 años, doctora, pero él la tenía bien asustada, doctora. Doctora, lo que ella dice es pura opinión. Ok, ellos quieren $50,000 porque ella alega que tú eres el responsable de la muerte de su hermana. ¿Cómo respondes? Doctora, ese día estamos en una fiesta con Delia, ¿verdad? Y comenzamos a discutir como cualquier pareja que discute. No es como comenzamos a cualquier pareja. discutir, las cosas comenzaron a escalar. Y yo no quiero discutir delante de ella porque ella siempre se mete, siempre está metida en nuestro matrimonio, no tiene Sí, porque ningún siempre anda lugar abusando de mi hermana. que hacer ella ahí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Delia? Vámonos. Nos fuimos, ¿verdad? Y bueno, en el carro comenzamos a discutir otra vez, comenzamos a gritar, ella comenzó a agredirme y en una de esas yo... haciendo la bueno, Espérate. Ahora se está Aguanta haciendo la ahí, víctima, aguanta doctora. ahí. Déjame hacer un corto receso para que me vuelvas a explicar con detalle qué fue lo que pasó, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Regresamos después de este corto receso. ya comenzaron, ya una vez ¿A que qué eso pasó... velocidad iba el carro cuando ella se lanzó del carro? Yo no tengo de dónde atarme para castigar a este desgraciado, que posiblemente es un degenerado, porque se le ve en la cara de degenerado que tiene, que es un degenerado. Caso cerrado. Fui obesa, doctora. Después de mis embarazos, yo aumenté de peso drásticamente. Yo era delgada anteriormente, pero pues todo esto, el embarazo, me puse a comer mucho.